Básicamente, hoy nos encontramos en una situación bastante difícil económicamente, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel nacional. El contexto amerita que podamos pensar herramientas y acciones que puedan beneficiar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Hoy por hoy también el rosarino está con cierta presión tributaria y definiendo en la administración de su vida qué pagar y qué no. Y en ese sentido nosotros evaluamos, en sintonía con lo que venimos trabajando del bloque peronista, con Mariano Romero, algunas iniciativas, y Pablo Basso, algunas iniciativas que tienen que ver justamente a un sector muy vulnerable, en particular a lo que hacen los jubilados y a las jubiladas. Mariano propuso ya hace un tiempo un registro de adhesión al TGI de los jubilados y veíamos que si bien es un beneficio y un acceso, ¿no?, a que nuestros jubilados puedan tener, también veíamos que hay determinados, en el marco del Código Tributario, el artículo 76 establece ciertos criterios para que los jubilados puedan acceder a la adhesión del TGI, como 2 jubilaciones mínimas, el uso de su inmueble o si es titular o no es titular. Y para ello pensamos, de generar una adhesión automática a los jubilados, o sea, que el municipio instrumente los mecanismos necesarios para que aquellos jubilados, en base a estos criterios que están establecidos en el Código Tributario, ya la adhesión sea automática y no sea un trámite. Los jubilados hoy se encuentran, y las jubiladas, en una situación de duda de cómo acceder, dónde dirigirse. Muchos se acercan a la oficina municipal del consumidor para anotarse. Entonces, en base a esa necesidad que se viene plasmando, muchos no se pueden acercar a los lugares donde puedan asesorarlos, donde atenderlos. Están pasando una situación muy precaria, de mucha necesidad, todos y todas, pero en particular un sector que viene siendo muy vapuleado por este gobierno nacional en términos de atención de salud. Vemos la atención de lo que está sucediendo con el PAMI, el congelamiento de la jubilación, que están sosteniendo un bono que viene del 2023. Y un sector que también se viene manifestando prácticamente todos los miércoles en nuestro país, en cada una de las ciudades. Entonces, ir pensando en mecanismos que puedan paliar esa situación, y para ello propusimos la adhesión automática, de la exención al TGI, ¿no?, que es una tasa que, si bien es una fuente de financiamiento, es un fondo de financiamiento muy importante para la TGI, es cierto también que es una de las principales tributos que hoy el rosarino deja de pagar, ¿no? Entonces, en particular el jubilado. Hoy los jubilados están pensando si comen o pagan el alquiler, si pagan los remedios o pagan el alquiler. Entonces, hay una situación de vulnerabilidad muy, muy extrema, y en ese sentido siempre hay una intencionalidad por parte de los rosarinos y las rosarinas a comprometerse, a tener al día sus cuentas. Veíamos los números y tiene mucha presión tributaria, pero aún así el rosarino sigue cumpliendo. Entonces, en ese contexto pensamos esto en adhesión y acompañando lo que viene impulsando Mariano en el Consejo, y al mismo tiempo también pensamos un beneficio al que cumple, ¿no?, al que tiene la capacidad de pago y puede cumplir, pagar la totalidad de un año fiscal de la tasa, ¿no?, del TGI. Y en ese sentido ya la provincia, ya tenemos una norma tributaria en ese sentido de buen cumplimiento, el beneficio del buen cumplimiento. Entonces, lo que proponemos es que la ciudad también tenga un beneficio de buen cumplimiento para alivianar a nuestros vecinos a definir sobre qué pagar y no. Entonces, el beneficio es aquellos que paguen un año completo de la tasa, un año fiscal de la tasa, accederán a un 20% de descuento del total de un año fiscal al año siguiente, y a su vez serán beneficiados del pago, de la exención del pago de las últimas 2 cuotas del año fiscal siguiente, ¿no? Entonces, son 2 propuestas
que van de la mano y que le impulsamos el bloque teniendo en cuenta, diferentes agendas que tienen que ver por un lado la salud, por otro lado cuando discutimos no solamente la infraestructura de nuestra ciudad, estamos discutiendo también qué tasas se pagan, cuáles son los beneficios que tienen hoy nuestros vecinos, cuáles no, y la realidad es que está siendo muy complejo a la hora de elegir cómo administramos nuestros ingresos y qué pagar y qué beneficios. Bueno, hoy el rosarino necesita un alivio tributario en ese sentido y que podamos pensar, desde el municipio, en este caso en particular del Consejo, instrumentos que puedan ir en ese sentido. Bueno, esto es un paso más a poder ir discutiendo diferentes acciones que puedan beneficiar a los vecinos. Bueno, como bien vos decís, ¿no? La composición del Consejo hoy es un poco más diversa que años anteriores. Eso implica que los debates en comisiones, en este caso cuando ingresan los proyectos, pueda tener diferentes posiciones, ¿no? Tenemos el bloque del oficialismo, de Unidos, como así La Libertad Avanza, nuestro propio bloque. Y en ese sentido nosotros venimos impulsando herramientas que algunas con mayor adhesión, ¿no? De lo que implica poder resolverle ya sea la regularización de nuestros barrios populares, sea, hablábamos recién con respecto a los jubilados, venimos impulsando acciones que tienen que ver con la sensibilización y concientización en términos de violencias. No solamente estamos hablando de violencias por motivo de género, sino las violencias con las que transitamos a diario y la que convivimos en nuestra sociedad. Y hemos logrado avanzar en también visibilizamos causas comunes que hace nuestro pueblo y nuestro país, como Malvinas. Venimos con una agenda muy amplia y en ese sentido, no solamente lo que hace un proyecto de ordenanza para que quede en la discusión más de lo institucional, sino también estamos impulsando la discusión a lo que va a ser lo próximo a la estatuyente, ¿no? ¿Y por qué lo conecto con esto? Porque a la hora de discutir una ciudad, de pensar en una ciudad, de la proyección de la ciudad que queremos, sí lo podemos hacer desde el Consejo, pero queda muy solapado o muy condicionado a la mayoría, ¿no? Y en ese sentido el bloque Unidos tiene, hoy una posición que no termina de resolver los problemas reales que tiene nuestra ciudad, ¿no? Y lo vemos a diario y soy una de las que discute cuáles son las propuestas concretas que lleva hoy el Consejo a discutir, los vemos en las sesiones. Y en ese sentido creo que debemos elevar el debate a lo que también La Libertad Avanza viene a proponer, ¿no? Medidas injustificadas, proyectos que no tienen fundamentación, que no coinciden con la realidad con las que ellos dicen que existe, ¿no? Estamos hablando de no hacerse cargo de impuestos que deben ser coparticipables para el beneficio de nuestra ciudad, porque no tiene que ver con un gobierno, no de quién gobierna el Ejecutivo, sino tiene que ver con las necesidades que hoy transita nuestra ciudad. Y eso es un impedimento para la discusión en el Consejo. Lamentablemente estamos en un retroceso.